Bienvenidos a esta 11ª intervención de los rasgos más comunes de la historia del ser humano. Continuamente estudiamos historias de diferentes naciones, de diferentes pueblos, de diferentes épocas, de diferentes sociedades. Y tal parece que en muchas ocasiones encontramos diferencias, por supuesto. Las hay entre familias, entre hermanos, como no las va a haber entre historias de diferentes pueblos. Pero estas intervenciones se refieren a los rasgos comunes de la historia universal. A esos rasgos que se han mantenido desde el comienzo de nuestra historia hace 10 o 12 mil años con la revolución de la agricultura, cuando el cerebro humano produjo a través de las primeras sociedades en África, en la zona que hoy corresponde a Arabia, Mesopotamia, las primeras, digámoslo, pueblos o ciudades. Esos rasgos que hemos ido identificando acá se mantienen. Y permiten concluir que no era posible otra historia distinta de la que, como se dice a nivel muy macro, hemos vivido y que a menos que de una manera inconsciente y decidida y deliberada transformemos, va a seguir igual. Lo cual para mí significaría uno de los más grandes engaños de la historia, puesto que los líderes de las diferentes naciones, de los diferentes tiempos, de todas las épocas, han prometido cambios en la historia, cambios para bien de los pueblos, y jamás han logrado ni lo que prometen, ni lo que los pueblos sueñan o desean. Ese engaño es parte del armamentario natural de un líder político. El líder político responde exclusivamente a su afán de poder, de acumular poder. Se asocia naturalmente con la otra gran locomotora de la historia, que son los seres orientados a la acumulación de riqueza. Ellos dos, en las diferentes geografías de este planeta, han determinado que la riqueza que se crea se reparta entre ellos. Llámenle el sistema económico como quieran, no importa. Las academias, las universidades, los intelectuales han creado ideas, teorías, argumentaciones para explicar ese fenómeno y para plantear salidas a ese fenómeno. Pero la salida no está en que los mismos polos de acción, los políticos y los líderes, llamémoslo de la riqueza, los que poseen la riqueza, que ellos vayan a cambiar. Ellos jamás van a implementar, van a aplicar las teorías que algunos académicos, incluso a veces pagados, financiados por ellos mismos, plantean. Porque es más fuerte su vocación, su inclinación por el poder. Es una
supravoluntad la que los mueve. Ellos no pueden construir una historia distinta. He sugerido en alguna otra intervención que simplemente los observen o lean cualquier libro de historia, casi que a veces ni importa el autor, para que vean lo monótona que es la historia en lo que se refiere al comportamiento de esos líderes. No había otra historia posible. Ellos mostraron sus cartas desde hace 10.000 o 12.000 años. Ellos no tienen un comportamiento distinto. Cuando digo ellos, también me refiero a ellas. Ha habido, por supuesto, mujeres también. Pero desafortunadamente, la historia en su gran mayoría, esta historia de, de acaparamiento de poder y de riqueza, ha sido protagonizada mayoritariamente por el ser masculino. Recientemente, y a raíz de fenómenos sociales, hay mujeres que han ingresado a alguno de sus dos polos de acción y se comportan igual. No importa, y lo he repetido, no solamente hay que fijarse en los grandes campos del poder, es decir, en las grandes posiciones del poder. Mírenlo en un pueblo pequeño. Mírenlo si ustedes tienen acceso a un pueblo y están familiarizados con algún pueblo, alguna comunidad pequeña de 12.000, 15.000 habitantes, ahí van a encontrar ese mismo patrón, esos mismos rasgos comunes. Unos que acaparan el poder, otros que acaparan la riqueza y explican junto con esos académicos las razones por las cuales los que no tienen o no tienen lo que ellos tienen, así debe ser. Ha habido infinidad de explicaciones, las más antiguas, por supuesto, religiosas, que Dios escogió a los poderosos. El mismo mundo, el mundo está en Occidente, tiene la concepción de que hay un pueblo elegido por Dios y el resto no fuimos elegidos. En cada sociedad ha habido líderes que los escogió Dios y el resto no fuimos elegidos. Dependemos de la caridad de los que tienen mucha riqueza y de la benevolencia y su supuesto deseo de justicia social, como se llama a veces, de los poderosos. Pero esas son argumentaciones que deben surgir de manera obligada en ellos porque son conscientes ellos de lo que buscan. No saben por qué. Ellos piensan que es una cuestión de su magnanimidad, de su deseo de crecer, de superarse. Detrás de cada político hay una historia de superación personal. Todo político le encanta decir que arrancó desde muy abajo y que fue su estudio, su lucha, su deseo por hacer el bien, su vocación de ser el que cree en el pueblo. Todos tienen una historia semejante y la tienen que tener porque realmente deben cubrir con ese manto de historia personal esa ese volcán que los lanza, esa supravoluntad que los lanza a conquistar más poder. Así las cosas, es casi incomprensible pensar que hubieran sido posibles otras historias. Comencemos por imaginar rápidamente una historia quizá no opuesta, pero sí muy diferente, en la que naturalmente en la agricultura aquellas personas que sembraban, cuidaban los cultivos y cosechaban, deberían ser las personas más, como decir, privilegiadas.
puesto que nos estaban dando la comida. Las personas que fabricaban ropa debían ser supremamente bien retribuidas. Las personas que construían las casas debían haber sido las personas más cuidadas. Pensemos en que los primeros enfermos, los primeros accidentados que hubo, necesitaban cuidado. Si esas personas eran trabajadoras, en esa historia imaginada, pues ellos debieran haber sido a los que mejor cuidaban, porque de ellos dependíamos para comer, comer, vestirnos y cubrirnos para dormir en nuestras casas. Pensemos en que los líderes iniciales eran personas que hubieran buscado que cada ser humano, especialmente los niños, tuviera una protección especial. No era muy difícil. Cualquier animal, cualquier programa de animales muestra cómo los cachorros son especialmente cuidados. Luego, no es muy difícil esperar que el ser humano hubiera naturalmente decidido cuidar por encima de todo a los niños, pero no a los del rey o el líder, no, a todos los niños de 1 año o 2 años, cuidarlos de la misma manera. Era natural, en esa historia imaginada, que el líder viviera en una casa como la de los demás. ¿Para qué tener más cuartos? Si al fin y al cabo tenía las mismas necesidades. Era natural que sintiera, hubiera sido natural que sintiera el deseo por ejercer un liderazgo un tiempo y cuando sus seguidores le dijeran no estamos de acuerdo, él dijera me hago a un lado. Era natural que quienes querían tierra pensaran en que ya tenían suficiente y que los demás no tenían nada. Hubiera sido natural, ¿cierto? Una historia distinta. Y esto que estoy planteando casi de manera improvisada, una imaginada sociedad diferente. Pero muchas variantes hubieran podido ser posibles, dado que el cerebro humano consideramos que es muy versátil. Pues no, fíjense que en cuestiones de armar una sociedad, el cerebro humano da muestras de ser muy rígido. La misma organización en todas partes. Unos acaparadores del poder y la riqueza, a los trabajadores se los marcó como esclavos, todo eso justificado por una existencia de un Dios creado por esos mismos poderosos, que amenaza a través de ellos, por supuesto, a los esclavos, a las otras familias, para que se comporten tal como ellos quieren. Hasta el día de hoy es así. A Dios hoy lo han reemplazado con las constituciones de las naciones democráticas. La Constitución dice, la Constitución señala, las instituciones, la institucionalidad, una palabra ya manoseada por todo el mundo. Antes había la institucionalidad religiosa, es lo mismo, siempre buscando explicar, justificar que los que buscan más poder y más riqueza tengan el camino abierto y los demás tengan la cantidad de dificultades posibles, la mayor cantidad de dificultades posibles para que tengan que avanzar muy lentamente, porque así es el designio de una sociedad. Hay unos poderosos que mandarán y hay unos acaparadores que siempre lo tendrán. No había una historia diferente, no había una historia posible diferente. Por lo tanto, vamos a continuar avanzando en este mismo planteamiento de estos rasgos comunes para ir llegando con alguna claridad de pronto hacia cuál sería un planteamiento de cambio frente a lo que el hombre y la mujer son capaces de lograr con su cerebro. Muchas gracias.